estamos disfrutando en este día de un retiro espiritual. Nos hemos apartado, ¿cierto?, de la rutina diaria, de lo secular, para vincularnos a lo espiritual, a lo bíblico, a lo que realmente nos debiera convocar en esta mañana, en este día 19 de noviembre ya. Así que saludo a toda la iglesia, queridos hermanos y hermanas. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de estar junto a ustedes. Agradezco al pastor, a los diáconos la invitación. Siempre es un privilegio hablar de Dios, hablar de su palabra, pero también es un gran deber, porque nosotros somos los primeros que debiéramos poner por obra lo que vamos a compartir. Así que Dios bendiga a la iglesia. Esperamos que sus corazones, nuestros corazones estén disponibles para no solamente escuchar, sino que lo más importante es ser hacedores de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar ya con este trabajo bíblico. Se me ha pedido hablar de un tema que es importante tenerlo claro, más en estos tiempos donde existe cierto libertinaje en cuanto a pertenecer y estar bajo la cobertura de una iglesia y de un pastor. Muchas veces hay cristianos, varones y mujeres, que por diversas razones prefieren vivir el evangelio apartados del rebaño, apartados de un pastor, ¿ya? Entendiendo que tenemos un buen pastor, tenemos a nuestro buen pastor Jesucristo, ¿cierto? Pero también en la tierra hay un modelo bíblico que tiene que ver con el pastoreo, con la congregación, con el rebaño. Y en este día se me ha pedido poder compartir este estudio y lo quiero hacer con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, y espero que esta palabra que se va a compartir pueda quedar muy clara para cada hermano y hermana que está aquí participando de este tema bíblico. El estudio bíblico se llama ¿Por qué ser pastoreado? Es una pregunta. ¿Por qué yo necesito ser pastoreado? Ese es el título del tema de hoy, ¿ya? Bueno, pastorear es la palabra clave aquí. Pastorear, el pastoreo, ¿ya? Para que haya pastoreo necesitamos por lo menos que hayan dos partes, ¿cierto? Está el pastor, que es quien pastorea, y también está la otra parte que es el que se deja pastorear, ¿ya? Podríamos hablar en este caso de las ovejas. Entonces es lo primero que tenemos que entender, que el pastoreo implica que hay al menos dos partes, el que pastorea y el que se deja ser pastoreado, ¿ya? Eso es lo primero. Uno, si quiere buscar un poquito la raíz de la palabra pastorear, el origen de la palabra, la raíz etimológica, hay varios orígenes, pero en latín dice que pastor viene de pastor, ¿ya? Compuesto del verbo pasere, que significa hacer pastar. Pasere significa hacer pastar, o sea, hacer que las ovejitas coman pasto. Y el sufijo tor, que indica la gente, o sea, el que lleva a la acción. Por lo tanto, pastor, en palabras simples, hermanos y hermanas, sería aquel hombre, ¿cierto? Aquella persona que tiene la responsabilidad de alimentar a las ovejitas. Ese es como el concepto del origen de la palabra pastor, ¿cierto? Y también está todo el pastoreo, pastorear, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, amados hermanos, a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios siempre compara la relación que tenemos con Dios a la relación que hay entre un pastor y su rebaño. Usted, yo creo que lo ha leído, lo ha visto, ha reflexionado en esta comparación que hace la palabra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted sabe que está el clásico Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23 es un salmo clásico que habla acerca del pastoreo, en donde, si nosotros vamos a la Biblia, yo le invito a que abran su Biblia ahí en el Salmo 23, en este momento, por favor. Y ese salmo, no vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Sino que vamos a ir rápidamente al texto, por un tema de tiempo. El Salmo 23, que está en el Antiguo Testamento, dice como título, Jehová es mi pastor, ¿ya? Y aquí en este Salmo claramente encontramos el rol que tiene el pastor con sus ovejas. En este caso habla de Jehová como pastor, pero también este rol después se traspasa, Jehová Dios lo delega a hombres para que puedan guiar su iglesia. Dice aquí el Salmo 23, si lo podemos leer,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí aparece la palabra pastos. Y de esta palabra se deriva el concepto de pastor, de pastorear, viene de pasto. Y el pasto es el alimento principal de las ovejas. ¿Ya? Entonces, el primer rol que tiene el pastor es alimentar, ¿cierto? Es llevar a las ovejitas al alimento, a que se sirvan, a que coman, para que puedan seguir viviendo. En lugares de delicados pastos me harás descansar. No cualquier alimento, ¿ah? Un pastor no le da cualquier alimento a sus ovejitas. Es un alimento que la oveja necesita. Aquí habla de delicados pastos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso habla de Jehová, ¿cierto? Pero también después vamos a entender que este es el mismo rol que cumplimos los pastores. Jehová Dios nos ha delegado esta función también a nosotros como pastores llamados por el Señor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La ovejita no come cualquier alimento. La oveja se alimenta del alimento que Dios tiene preparado para ella. En este caso, Jehová Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Agua, ¿cierto? Pasto y agua, que es lo que le permite la vida a las ovejas. Mire el rol importante que tiene en este caso Jehová, que es el pastor principal. Él le entrega a sus ovejitas el mejor alimento y el agua para que pueda sobrevivir. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Un segundo rol pastoral, guiar. Me guiará por senda de justicia. El pastor, nuestro buen pastor nos guía, pero también este es un rol que cumplimos nosotros los pastores. Primero, alimentar. Segundo, guiar al rebaño. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, problemas vienen, dificultades. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Un tercer rol pastoral, alentar. Las ovejitas fácilmente se angustian, fácilmente se deprimen, pero hay un pastor que tiene que alentar, motivar, incentivar a las ovejitas que son parte de su rebaño. Aquí está Dios poniéndose, ¿cierto?, en su rol de pastor principal. Pero estos roles también nos competen a nosotros los pastores que Dios ha llamado. Hombres, ¿cierto?, que tenemos cualidades humanas, pero capacitados con dones espirituales para poder cumplir el rol de alimentar, guiar, alentar, motivar. Qué importante es lo que el Señor nos va aclarando en este día a través de su palabra. Entonces yo les decía, amados hermanos, hermanas, jóvenes, Jehová Dios es el pastor, nuestro principal pastor. Sin embargo, muchas veces hay hermanos que se toman de este concepto solamente y dicen, a mí nadie me pastorea acá en esta tierra, a mí solo me pastorea Dios. Sí, es verdad, Dios es nuestro pastor. Sin embargo, el modelo bíblico, lo vamos a entender por la palabra, Dios ha delegado parte de esta función pastoral en hombres, ¿cierto? En siervos, que Él ha llamado para que también cumplan este trabajo tan importante que es alimentar, guiar, motivar el rebaño. ¿Ya? Lo podemos ver, mira, avancemos en el Antiguo Testamento. Estamos todavía viendo el modelo bíblico del Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 3, verso 15. Ahí Jehová Dios estaba hablando al pueblo. Usted sabe cómo era el pueblo de Israel, ¿cierto? Los judíos, los hebreos tuvieron tantos problemas por su forma de ser. Pero Jehová Dios les habló a los israelitas, ¿cierto? A los judíos, y les dice en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón. Ahí nosotros podemos entender de que Jehová Dios está delegando la función pastoral, ¿cierto?, en hombres. Pero según el corazón de Jehová. Y os daré pastores según mi corazón. ¿Para qué? Que os apacienten. Apacentar es dar pasto. Es lo mismo. Apacentar es dar pasto. ¿Ya?
es dar alimento, para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esos son los pastores que el Señor llama para que dirijan las iglesias, las congregaciones, los rebaños, sean rebaños grandes, sean rebaños pequeños, son ovejas del Señor. Todas las ovejitas pertenecen a Jehová Dios, pero Dios llama a pastores a que puedan apacentar su rebaño. Aquí Jehová Dios le delega este rol fundamental a pastores que estamos en esta tierra. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios capacita, Dios llena de conocimiento, de sabiduría espiritual a los pastores para que puedan cumplir este rol tan importante. Un pastor que es llamado de Dios, Dios no lo necesita muchas veces preparado, Dios lo va a ir preparando, Dios lo va a capacitar, Dios le va a dar todos los dones espirituales necesarios para que este hombre pueda cumplir el rol que le compete, que es alimentar al rebaño, guiar el rebaño por el camino correcto, motivarlo, alentarlo cuando el rebaño o una ovejita se ve desanimada, en problema. Está el pastor que Dios ha puesto en cada congregación. Entonces, creo yo que ya vamos entendiendo el modelo bíblico. Hay un modelo bíblico. No es que los pastores hayan querido poner ahí porque quieren, no. Dios lo establece en la Biblia. Él es el principal pastor, Jehová es mi pastor. Pero tengo que entender que Dios va a seguir dando o levantando pastores para poder cumplir esta función de pastorear. Porque nosotros las ovejitas necesitamos ser pastoreados. ¿Por qué ser pastoreado? Porque yo necesito alimentarme bíblicamente, necesito recibir el consejo de la palabra, necesito que me guíen por el camino correcto, necesito que me alienten. Necesitamos ser pastoreados, hermanos y hermanas. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, el modelo bíblico de pastor es el mismo que está en el Antiguo Testamento. El mismo modelo bíblico. Le invito primero a leer San Juan 10, verso 2 al 4. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 2 al 4. No, perdón, primero veamos el 11 y después vamos al 2. Por favor, primero veamos San Juan 10, verso 11 y después volvemos al verso 2. ¿Quién se presenta primero como el buen pastor? En el Antiguo Testamento Jehová decía, Jehová es mi pastor. ¿Cierto? El salmista reconocía que Jehová era el pastor principal. Sin embargo, en Jeremías se delegaba este rol también a hombres a que cumplan el rol de pastor. Ahora en el Nuevo Testamento es lo mismo. Primero se presenta como buen pastor Jesús, el Hijo de Dios. San Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. San Juan 10, verso 11. Primero reconocemos en Jesucristo nuestro buen pastor. Eso lo dice. Si usted va al verso 14, se repite. En el verso 14 de San Juan 10 dice lo mismo. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, el modelo bíblico parte de la misma forma. Primero es Dios, primero en este caso es Jesús el buen pastor, el principal pastor de nuestras vidas. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿ya? No nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir avanzando, ¿cierto? A que Dios también ha delegado esta función en hombres en esta tierra, que los capacita, los prepara para que puedan cumplir también este rol fundamental que decía el Salmo 23, de alimentar, de guiar y de motivar, de alentar al rebaño, a las ovejas. Cuando vamos a San Juan 10, verso 2, dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí el modelo pastoral se está ampliando un poquito más. Está entregando más detalle en la palabra de cómo es el modelo pastoral bíblico. En el modelo pastoral bíblico, el pastor no va empujando a las ovejas.
En la Biblia no dice que el pastor va atrás empujando a las ovejas. Dice claramente en el verso 4 de San Juan 10, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Yo creo que eso es importante para la congregación. La congregación, las ovejitas, van siguiendo a su pastor. El pastor va adelante y las ovejas le siguen, dice ahí. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, conocen la enseñanza, conocen lo que el pastor hace, su testimonio. Pero el modelo es ese. Muchas veces hay ovejitas que les gusta solamente que las vayan empujando, las vayan arreando. La oveja va siguiendo a su pastor. Eso nos está enseñando este texto bíblico. Yo tengo que seguir a mi pastor en el propósito que Dios ha puesto en su corazón, en la enseñanza que Él comparte domingo a domingo, en el ejemplo que Él me está dando. Yo tengo que seguir a mi pastor, siendo el principal pastor Jesucristo, el buen pastor. En el Antiguo Testamento Jehová es mi pastor, pero se ha delegado esta responsabilidad también a hombres para que puedan guiar el rebaño que es la iglesia de Cristo. Y eso lo dice también aquí Pablo, si vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Aquí ya se aterriza el concepto de pastor y se trae a la iglesia. Esta función ha sido delegada, ¿cierto?, a la iglesia de Cristo. Efesios 4:11 dice, y él mismo, haciendo referencia a Dios o a su Espíritu Santo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí hay un fundamento de la doctrina del pastor. O sea, los pastores no nos ponemos a voluntad propia, porque yo quiero. No, es un propósito divino, es un propósito de Dios, es un ministerio, es uno de los pilares fundamentales de la iglesia cristiana. Dios establece pastores, Él los levanta, Él los capacita, Él los guía, porque el pastor tiene que cumplir ese rol tan importante que es alimentar, guiar, alentar. Entonces, con estos textos bíblicos, hermanos y hermanas, ya entendemos que si bien es cierto, por un lado, Jehová es nuestro pastor, que Jesús es el buen pastor, pero yo también tengo que entender que ese modelo Dios lo ha replicado también a la iglesia, en donde levanta pastores para que puedan cumplir esta tremenda función de alimentar, de guiar, de alentar al rebaño. Ya, eso es lo primero que hay que tener claro. Yo no me quedo solamente con la postura de que Jehová es mi pastor y a mí nadie me pastorea. Muchas veces está ese pensamiento en nuestra mente. Yo solamente tengo un pastor que es Jehová. Yo solamente me dejo guiar por Jesucristo, pero no me someto a la cobertura de una iglesia, no me quiero someter, ¿cierto?, a la enseñanza, a la doctrina, a lo que mi pastor me diga, porque para mí Jehová solamente es mi pastor. Ya hemos entendido en esta primera parte del estudio de que es así, Jehová es nuestro pastor, Jesús es el buen pastor. No obstante, el modelo bíblico luego sigue, y en la segunda parte del modelo bíblico, Dios desde su corazón ha levantado hombres para que pastoreen su rebaño. Él mismo constituyó pastores y maestros. Entonces, ahí se completa el modelo bíblico del pastor de la iglesia. Estábamos diciendo, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué la Biblia nos compara a nosotros como ovejas? ¿Verdad? Hay un pastor y hay un rebaño, hay ovejas. Y especialmente tiene que ver con las cualidades que tienen las ovejas. A lo mejor algunos hermanos de los que están presentes y me pueden levantar la mano para ver si es así. ¿Quién de ustedes conoce un rebaño de manera física? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto el pastoreo? A ver, ¿quién puede levantar la manito? Allá veo, ya hay varios, ya. Entonces van a entender el ejemplo, ¿cierto?, que la palabra nos establece. Todos son hombres de campo, la mayoría es gente de campo. ¡Qué bendición! No es lo mismo hablarle a hermanos que no conocen, a los que sí han estado ahí, saben lo que es el olor de la oveja, saben lo que es trabajar en la tierra, ¿verdad? Es distinta la percepción. Así que les agradezco también su sinceridad, ¿ya? Bueno, cuando uno ve las ovejitas, ustedes las han visto, las ovejitas tienen algunas cualidades muy especiales. Primero, la oveja es un animal doméstico, ¿cierto?, que se puede fácilmente controlar. Usted sabe que si está al lado de una oveja no hay peligro, porque es un animal doméstico.
Incluso un pastor podría dormir entre sus ovejitas y las ovejitas no le van a hacer nada. Son animales dulces, son bonitos los animales. A veces los niños disfrutan de los corderitos pequeñitos, de las ovejitas. Se ven tiernos estos animales. Las ovejitas viven en rebaño, ¿verdad? Las ovejas no es como otros animales que viven solos. La oveja vive en rebaño, en comunidad. La oveja tiene esa cualidad especial que vive en comunidad, en rebaño. Vive en un redil, hay un espacio para la oveja. Ya es un espacio físico donde el pastor las encierra o las guarda para que puedan dormir. Son algunas cualidades de las ovejas. Pero también hay que entender que las ovejas son un animal que fácilmente se pueden desorientar cuando andan pastoreando. Se pueden quedar mirando algo y se entretienen en eso, y si no está atenta la oveja y el pastor, ahí queda pegada la ovejita. La ovejita fácilmente se puede desorientar y seguir cualquier camino. O sea, la oveja depende de la guía de un pastor. ¿Ya? No se vale por sí sola la oveja. Eso hay que entenderlo, hermanos y hermanas. Una ovejita como animal no se vale por sí sola. Necesita ser guiada, necesita ser acompañada. ¿Ya? Las ovejitas son animales indefensos. Una ovejita cuando cae en las garras de un depredador, lamentablemente, si no hay quien la defienda, ahí va a terminar la vida de esa oveja. ¿Ya? Son animales indefensos. Frente a los animales feroces, prácticamente no tienen cómo defenderse las ovejas. Muchas veces pasan a quedar enredadas también en los alambres, en los cercos, por su lana. ¿Ya? Entonces, estas cualidades hacen de que Dios, en su divina sabiduría, a nosotros nos compare con las ovejas. Usted es una oveja del rebaño del Señor. Yo soy una ovejita del rebaño del Señor. Tenemos un buen pastor, tenemos a Jehová nuestro pastor, pero también necesitamos el pastoreo de ese varón que el Señor ha levantado en nuestra iglesia. Un hombre llamado conforme al corazón de Dios, con sabiduría y con inteligencia, que Dios lo ha capacitado para que pueda cumplir este rol importante de alimentar, ¿cierto? De guiar, de motivar. Ahí está de vuelta, Pastor Claudio. Ay, volvimos. Algo pasa con las redes, pero ya estamos de vuelta. Gracias a Dios. Vamos nuevamente a compartir. Espero que sea la última vez que se nos produzca este problemita. Decíamos, hermanos y hermanas, que Dios nos compara a nosotros con ovejitas por las cualidades que tienen las ovejas. Eso ya lo tenemos claro hasta el momento. Las cualidades que tienen las ovejas. Las ovejas, yo le decía, no pueden vivir por sí solas, tienen que ser guiadas, acompañadas por un pastor. Las ovejas se desorientan fácilmente, se sienten atraídas por cualquier movimiento extraño, ¿ya? No ven el peligro, eso es importante considerarlo. Una oveja a veces no se da cuenta del peligro. Y por eso que debe haber un pastor que la guíe, que esté atento, que pueda prevenir a la oveja de caer en las garras de un depredador, de un león, de un lobo. Dice la Biblia en Isaías 53:6. Mire, Clara, este texto nos aclara un poco una de las cualidades de las ovejas. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos. ¿Qué significa descarriarse? Apartarse. Eso es descarriarse. Cuando uno se descarria, se aparta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Ves? Las ovejas tienden a tomar cualquier camino. Si no hay un guía, ¿cierto? Si no hay alguien que las dirija, las ovejas tienden a tomar cualquier camino que a ellas les parezca atractivo. Y por eso que Isaías lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Si vamos ahí a Pedro, 1 Pedro 2:25, se confirma este texto bíblico. 1 Pedro 2:25, porque vosotros
erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué lindos los textos. Vivíamos apartados de Dios. Entonces decíamos lo siguiente: las ovejas se apartan del camino, tienden a tomar un camino distinto, se desorientan fácilmente. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar cuando la oveja se aparta del rebaño, se aparta del pastor, deja de tener la cobertura del pastor y del rebaño? Va a pasar lo que dice 1 Pedro 5:8. Mire, 1 Pedro 5:8 dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es el peligro que corremos nosotros como ovejas, que somos indefensas, que nos desorientamos fácilmente, que no nos damos cuenta muchas veces del peligro, ¿ya? Que nos apartamos o nos descarriamos. El peligro latente es que alrededor del rebaño anda el león, este animal feroz que es Satanás, el diablo, y que anda buscando, dice ahí, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que es necesario ser pastoreado. Por eso es que nosotros debemos vivir bajo la cobertura de una iglesia y de un pastor. Porque ese pastor va a velar por mi alma. Ese pastor me va a guiar, me va a aconsejar, me va a alentar, me va a decir cuando hay peligros. Yo necesito al buen pastor, a Jehová Dios, a Jesucristo, pero también necesito al pastor que Dios puso para mi vida, en la iglesia en la cual Dios me levantó, en la cual Dios me plantó, porque hay un enemigo, hay un animal feroz que quiere matar las ovejas. Es Satanás, el diablo, nuestro adversario, que anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Satanás no va a atacar al rebaño completo, porque sabe que ese rebaño completo tiene un pastor, pero sí va a atacar y va a encontrar más débil aquella oveja que se apartó del rebaño, que tomó un camino distinto, que se descarrió. Esa oveja está totalmente vulnerable a ser atacada por Satanás. Como león rugiente, dice la palabra. Hermanos y hermanas, quiero llevarlo ahora al libro de Juan, en donde también Jesús delegó la responsabilidad del pastoreo a uno de sus discípulos. Sabemos todos que Jesús escogió a 12 hombres en su grupo más íntimo para poder llevar adelante su obra de salvación, para cumplir también después la gran comisión. Pero dentro de todos había un propósito con uno, el cual sabemos que pasó de todo. Tuvo que pasar distintos procesos, tuvo que crecer, tuvo que madurar, incluso cayendo, ¿cierto?, en pecados, cuando, por ejemplo, negó a su maestro. Entonces, hay uno de los discípulos que Jesús lo levantó para que sea el pastor de la iglesia, el guía, el alimentador, el que tendría que alentar la iglesia, porque venían tiempos difíciles. San Juan 21, verso 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón siempre, Pedro sabemos que siempre quiso ser superior, en todos los aspectos salía adelante. Y ahora Jesús lo estaba probando para ver si también en el amor él era superior a los demás. Bueno, aquí habríamos que, si analizáramos, ¿cierto?, desde el hebreo, desde el griego, por ejemplo, desde el origen de la palabra, aquí habla del amor como ese amor superficial, cuando Pedro le contesta, ¿ya? Jesús le pregunta: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Si lo trajéramos al día de hoy: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Porque querer y amar son cosas distintas. Entonces, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, aliméntalos, guíalos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le estaba dando ahí, le estaba delegando el rol pastoral. En Pedro estaba recayendo esta gran responsabilidad.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí vemos claramente cómo el Señor le está delegando en un hombre la responsabilidad de pastorear, de apacentar. Entonces, hermanos y hermanas, no es un tema humano. El pastorear es un tema establecido por Dios. Es el modelo bíblico de cómo alimentar, de cómo guiar, de cómo alentar al rebaño. Entendiendo que hay un enemigo rodeándonos, que quiere destruir las ovejas, que quiere destruir el rebaño. Ese es el modelo bíblico que nosotros tenemos que cumplir. Si amamos a Dios, vamos a cumplir lo que la palabra nos está enseñando en este día. Si avanzamos a otros textos bíblicos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, dice lo siguiente. Pablo está dando consejo a la iglesia en Tesalónica y le dice a los hermanos tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que los tomes en cuenta, que los consideres, que no los dejes de lado. Tú puedes decir: no, yo no quiero que el pastor me aconseje, que me exhorte. No, la Biblia dice: sí, considéralos, tómalos en cuenta, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, os dirigen, os guían. Es lo mismo, dirigir, guiar, presidir. Que os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí está la palabra que a veces nos trae problemas, porque dentro de las funciones del pastor es amonestar a las ovejitas, al rebaño. ¿Y amonestar qué significa? Corregir. Amonestar significa exhortar, guiar. Y muchas veces ese consejo, esa corrección es que a mí me molesta. Pero si el pastor lo está haciendo solamente con un fin, de que yo a lo mejor me estoy desviando por un camino y el pastor me está ayudando a volver al camino correcto, al camino que me conduce al Padre, al camino que me lleva a la presencia de Dios. Por lo mismo hay muchos cristianos que a veces prefieren no tener un pastor físico presencial para evitarse la amonestación, para evitarse la corrección. Pero la palabra no nos dice eso. Dice: considera, valora, toma en cuenta a los que te presiden, a los que te dirigen en el Señor y os amonestan. Eso nos está diciendo la palabra aquí. Y miren lo que dice Hebreos 13, verso 7. Bastante similar el texto bíblico, la recomendación que se hace en esta carta universal. Hebreos 13, 7 dice: acordaos de vuestros pastores. O sea, no los olvides. No, es que yo no quiero la cobertura de un pastor. Con la pandemia me acostumbré a vivir más independiente. Encuentro mensajes en internet, encuentro videos más entretenidos en la televisión, escucho la radio. Yo tengo la forma de pastorearme. No es así, hermano, hermana. Dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron palabra de Dios. El pastor de Dios lo que habla principalmente es la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Mira sus frutos, mira su conducta, mira cómo él vive. Pero luego, ¿para qué? Imitar su fe. Tenemos que nosotros tener esa capacidad de decir: ya, yo voy a imitar lo bueno de mi pastor. Mi pastor es un hombre esforzado, mi pastor es un hombre de oración, mi pastor es un hombre que estudia la Biblia, mi pastor se prepara, mi pastor visita, mi pastor es solidario. Eso tengo que imitarlo, eso me dice la palabra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Todo lo que él hace por el evangelio, tenemos que nosotros imitarlos. Si el pastor se sacrifica con su familia, no es solamente por él, para cumplirle al Señor, también es para darnos a nosotros un ejemplo que debemos imitar. Muchas veces la carga solamente está en el ministerio pastoral, en el pastor y su familia. Los demás, bueno, nosotros no somos el pastor de la iglesia. Pero ¿qué me dice la palabra? Que yo debo imitar la conducta del pastor, debo imitar cómo vive su fe. La ovejita que sigue al pastor, la ovejita que escucha su voz,
va a imitar lo bueno, lo que es bíblico de su pastor, lo va a imitar. El texto así lo dice claramente acá. Queridos hermanos y hermanas, entonces vamos entendiendo que los pastores que el Señor levanta para las iglesias son necesarios. Decíamos al comienzo, las ovejas fácilmente nos podemos descarriar, nos desorientamos. Ya no podemos defendernos por sí solos. Pero sí el Señor ha puesto un hombre dotado de dones espirituales para que cumpla este rol de alimentarnos, de guiarnos, de alentarnos, para poder un día juntos llegar como redil a la presencia del buen pastor, a la presencia de Jehová Dios, el gran pastor de los pastores. Entonces, hermanos y hermanas, debiéramos sacar de nuestra mente este concepto de que yo puedo por sí solo, si yo también entiendo la Biblia. No, si no necesito congregarme porque yo lo puedo hacer en mi casa. Tengo un programa de radio, busco algunos mensajes por internet. Pero ¿cuál es el problema? Que yo busco lo que a mí me gusta escuchar. Yo veo lo que a mí me gusta ver. Pero Dios ha puesto un pastor para tu vida, hermano y hermana. Porque en ese pastor Dios te va a entregar el consejo que tú necesitas. El pastor que a lo mejor tú ves por internet o en video no conoce tu vida, no conoce tu historia, no conoce tus necesidades. Pero tu pastor sí conoce tu vida. Y guiado por Dios, tu pastor te va a guiar siempre a delicados pastos, a dulces aguas. Entonces hay que ser pastoreados. Usted y yo necesitamos ser pastoreados. A lo mejor es bonito ver cuando se hacen ungimientos de pastores. Todos nos gozamos, todos damos la gloria a Dios. Nos gusta que se levanten pastores, pero ¿nos gusta ser pastoreados? Esa es una acción que afecta directamente a mi vida. De acuerdo a la palabra, me conviene ser pastoreado. De acuerdo a la palabra, si yo me dejo pastorear, voy a tener alimento para mi alma. De acuerdo a la Biblia, si yo me dejo pastorear, voy a tener una guía segura. El camino de Dios. Si yo me dejo pastorear, voy a recibir cierto aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque está Dios y está mi pastor que me alienta, que me anima por la palabra. Entonces, acordémonos de nuestros pastores que hablan palabra de Dios. Veamos su conducta, imitemos su fe, reconozcámoslo, tengámoslos en cuenta, porque ellos presiden en el Señor y nos amonestan cuando nosotros nos estamos descarriando, nos estamos desviando. El pastor ve el peligro. Dios ha puesto una capacidad, una visión, cierto, espiritual, y el pastor ve el peligro de un miembro, cuando hay peligro que lo rodea. Este león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero debemos dejarnos pastorear, hermanos y hermanas. Es el modelo bíblico. Yo tengo que vivir bajo la cobertura de una iglesia y de un pastor. Porque nosotros los pastores tendremos que dar cuenta un día. Y yo no lo quiero hacer llorando. Yo lo quiero hacer con gozo, con alegría. Porque las ovejitas se sometieron al consejo del pastor, a la amonestación del pastor. Eso es ser humilde. Otra cualidad de las ovejas es que las ovejas son muy humildes, muy sencillas, ¿cierto? Las ovejitas prácticamente balan solamente, pero nunca reclaman. Entonces, esa cualidad debiera estar en nosotros como parte del redil. El dejarme pastorear significa que yo estoy siendo humilde, que yo estoy acatando lo que Dios me pide, principalmente recibiendo el alimento de la palabra y poniéndola por obra. Amados hermanos que están viendo en este momento o más adelante en alguna retransmisión, en estos tiempos peligrosos donde más necesitamos ser pastoreados. Aunque el enemigo ponga en nuestra mente que yo puedo ser libre, yo puedo libremente acercarme a Dios y seguir a Cristo sin la necesidad de pertenecer a una iglesia, sin la necesidad de depender de un pastor, eso es un engaño. Eso es un engaño. Hoy más que nunca yo necesito estar bajo la cobertura de Dios primero, pero pertenecer a una iglesia y ser guiado por un pastor, para no descarriarme, para no apartarme, para no ser atrapado por Satanás y me destruya. Son tiempos peligrosos donde hay falsa enseñanza, falsos maestros, como dice Mateo 24. Y Dios hoy necesita que yo me acerque más a Él. Dejémonos pastorear, hermanos y hermanas.
Decía la pregunta inicial, ¿por qué ser pastoreado? Espero yo que se haya cumplido el propósito en este estudio bíblico. Espero yo que usted entienda que necesitamos ser pastoreado también por aquel varón que el Señor ha levantado, que lo ha capacitado, que lo ha preparado. ¿Para qué? 3 razones fundamentales. Para alimentar el rebaño, para guiarlo por el camino correcto y para alentarlo cuando el rebaño, ¿cierto? Cuando las ovejitas están tristes, están desanimadas. Y para advertirle frente al peligro que corremos en alguna determinada situación. Querida iglesia, el estudio bíblico en esta mañana, espero que el Señor esta palabra la lleve a su corazón, a lo más profundo de su ser, y podamos entender que necesitamos cada día ser pastoreados. Yo necesito el pastoreo, usted necesita ser pastoreado. Si usted quiere ser usado por Dios, primero necesita recibir la enseñanza. Si usted quiere ser usado por Dios, primero necesita dejarse enseñar, dejarse guiar. Primero el Señor nos prepara para luego levantarnos y usarnos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es el estudio bíblico de este día. La honra y la gloria sea para Dios. Yo agradezco a la iglesia de Achao Coñab, agradezco a nuestro pastor la invitación que se me hace, y hoy día solamente hemos compartido un poquitito de la poderosa palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos ser pastoreados. Primero por nuestro buen pastor, Jehová, Dios nuestro pastor, pero también por aquellos varones que Dios ha puesto al frente de las congregaciones para que nos guíen, ¿cierto?, a la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermana Viridiana. Muchas gracias por la oportunidad. El Señor bendiga a nuestro pastor Claudio, Amén. que ha dado este lindo estudio, y esperamos en el Señor, ¿cierto, hermanos?, que podamos nosotros entender la importancia del pastoreo en nuestras vidas. Le voy a dar una oportunidad a nuestra pastora Claudia, que también escuchábamos allá a las niñas. Estamos con las pequeñas, espérenme un ratito, voy a bajar la mano, porque ellas también estuvieron escuchando el tema y tienen algo que decir. A ver, ahí está mostrando su tarjetita con su oveja y su texto, y tienen algo que decir. ¿Qué aprendieron hoy día? ¿Las ovejas? Dígame, Elizabeth. Usted. Las ovejas ¿Ya? tienen que tener pastor. Las ovejas tienen que tener un pastor, dice Elizabeth. Las ovejas tienen que tener un pastor. ¿Qué tiene que decir Sofía? Que las ovejas tienen que estar en un corral para que no se pierdan. ¿Y el corral de acá cuál es? La iglesia. Las ovejas tienen que tener un corral, dice ella, porque ella tiene ovejas y sabe eso, y el corral de acá es la iglesia. ¿Y Valentina? Que Jehová es nuestro pastor, y también nuestro pastor es el hermano Hernán, que no está ahí. Están todavía haciendo sus trabajitos acá. Y la Estuvieron lana. atentas. La lana, sí, tenemos que pegar la lana. Están desesperadas por pegar la lana, que vamos a hacerlo ahora. El Señor les bendiga, así que acá estamos con las niñas. Despídanse ahí ahora.